están todos? Muchas gracias. Muchas gracias por estar, por venir. A todos los amigos de tantos lugares, de tantas latitudes. La verdad que les agradezco mucho, me emociona mucho que estén desde acá, desde Argentina, los compañeros de Argentina y a los latinoamericanos y de Italia y España, de Estados Unidos, Laurita. Bueno, la vez pasada se quedó cortado el principio, así que voy a retomar algunas cosas del principio, que son muy simples, porque de alguna manera les quiero explicar cómo nació esto, ¿no? ¿Cómo nació esta cuestión de la impregnología? En primer lugar, cuando yo era chico, tenía sensaciones que pensaba que eran únicamente mías. Veía el mundo adulto medio tonto, medio ininteligible. Me parecía que los adultos no veían la misma realidad que yo veía. Y yo creí que era yo. Es más, estaba convencido que era yo. Claro, después me di cuenta que a todos los niños nos pasa, ¿no? Venimos con una capacidad de absorber la realidad que es distinta a la comprensión de la realidad de los adultos. La vemos la realidad de una determinada manera y después culturalmente nos vamos deformando hasta adquirir la conciencia de la realidad que tenemos todos, que culturalmente tenemos todos. Entonces yo en aquel momento me acuerdo que tenía muchas premoniciones, ¿no? Y todo eso se fue perdiendo hacia ahí, hacia la adolescencia, donde uno de alguna forma se masifica, ¿no? Para sobrevivir y abrirse hacia el mundo adulto, que es tan difícil. Ahora, cuando empecé a estudiar nuevamente, ¿no? Cuando empecé a pasar por estas cosas nuevamente, después de un principio enciclopédico, como da el colegio, la universidad, etc., empecé a hacer estudios de física cuántica y de matemáticas, sobre todo porque en aquel momento yo quería relacionar la homeopatía a la cuántica, que es la medicina que yo practico, y entonces inicié mis estudios de física cuántica. Todo estaba en un plano absolutamente intelectual, donde yo me sentía conforme con el avance de mis conocimientos, etcétera, etcétera, pero estaba todo en una esfera absolutamente consciente e intelectual. Hasta que un día, dando un curso en Grecia, en la isla de Alonisos, en la escuela de un gran maestro de homeopatía, que es el doctor Vitulcas, dando un curso ahí, me enfermé. Y en la historia de mi familia, de mi mujer y de mis hijos, en aquel momento teníamos un gato, que fue nuestro primer gato, que se llamaba Margarito, que tenía la particularidad de que cuando uno estaba enfermo se subía a la cama donde estaba uno y solo bajaba para comer un poco, para hacer sus necesidades y se quedaba ahí el tiempo que duraba la enfermedad del enfermo. Bueno, me enfermé en Grecia y dije, no voy a llamar a mi casa, en aquel momento era por teléfono, ¿para qué les voy a contar? Les voy a contar que estoy enfermo, ¿para qué? Se van a preocupar. Entonces llamé a los 2-3 días. Y ahí me cuenta Marta, mi mujer, ¿qué te pasó? Le digo, ¿por qué? Me contagié. Porque hace un par de días Margarita estuvo subida a la cama durante todo el día y solo bajaba para tomar agua y para comer algo. Y dijimos, papá le debe estar pasando algo. Ahí comprendí que hay otra realidad, que es captada por otros seres de nuestro sistema viviente, ¿no? Para Margarito esa realidad era su propio mundo. Él pudo captar que yo estaba mal del otro lado del mundo. Eso me llevó a pensar a que evidentemente nosotros vivimos una realidad aparente, que hay otras realidades. El hombre es un ser multidimensional.
de la cual nosotros asistimos solo a las tres realidades fundamentales de la altura, la anchura, la profundidad y la realidad del tiempo, que es otra realidad, otra dimensión que tenemos nosotros. Para nosotros esa es la realidad. Sin embargo, los cuánticos descubrieron y describieron matemáticamente 11 realidades. Así que nosotros participamos de 11 realidades, aunque seamos solo conscientes de 4. Entonces vamos a poner un ejemplo para que ustedes vean cómo podemos ver en un mismo momento una realidad distinta según desde el lugar donde observamos la realidad. Porque el hombre en realidad es un ente o un ser que observa la realidad. Y nosotros culturalmente estamos deformados para observar solo 4 realidades. La de la anchura, la altura, la profundidad que nos da las formas y el tiempo. No conocemos las otras realidades. Pensamos que no participamos de las otras realidades. Sin embargo, vamos a ver. Voy a compartir la pantalla. Bueno, veamos esta silueta, ¿no? Vamos a definir algunas cosas. La derecha está acá, es la derecha de la señorita. Y la izquierda es la izquierda de la señorita. O sea, la derecha está a la izquierda de ustedes, mirando de frente, y la derecha, y la izquierda a la derecha y la derecha a la izquierda. O sea, esta es la derecha de la señorita y esta es la izquierda de la señorita. Ahora, yo voy a tratar de que baile y ustedes van a ver y van a tratar de decir si gira hacia la derecha o hacia la izquierda. Les pido que por chat me digan el que la ve girar hacia la derecha, el que la ve girar hacia la izquierda, si es que es así. Fíjense qué notable, ¿no es cierto? Hay una explicación, porque ustedes algunos le están viendo girar para la derecha y otros le están viendo girar para la izquierda. Es más, algunos de ustedes la deben estar viendo girar a la derecha un poco y a la izquierda otra. En el mismo instante están viendo 2 realidades diferentes. Y acá sacamos la primera enseñanza. Para que uno observe una realidad, que es que la silueta girando hacia la derecha, debe ocultarse la otra observación, que es la silueta girando a la izquierda. Ahí estamos. Para que una forma aparezca, debe ocultarse otra forma. ¿Y esto por qué es así? En este caso, este es un ejercicio de la NASA, es un ejercicio para ejercitar el manejo del cerebro izquierdo y el manejo del cerebro derecho. Según miremos con un cerebro o con otro, la silueta se va a ir hacia un lado o hacia el otro. Entonces, en la NASA se utiliza esto para ¿qué? Para que si en un determinado momento, no sé, alguien tiene que bloquear las emociones, es decir, bloquear el hemisferio derecho, pueda hacerlo voluntariamente. Situación que es aprovechada para múltiples cosas. Pero la realidad es que uno puede usar esta imagen como entrenamiento, para usar el hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo. Pero el sentido de todo esto es este. Para que aparezca una realidad, debe ocultarse otra. Por ejemplo, para que aparezca esa realidad en mi gato Margarito de sentir que yo estaba enfermo, no estando yo presente, debe desaparecer la realidad de lo concreto, de la altura, de la forma, del tiempo. Debe entrar con una energía de otro contenido, de otra dimensión. Habíamos hablado la otra vez de que el universo se podía leer desde un lugar lineal, pero ese lugar lineal del universo, la linealidad, tiene una forma de conocimiento y de crecimiento, que es la complejidad. Es decir, no fueron apareciendo
una situación atrás de la otra, sino que fueron apareciendo una situación relacionada con las anteriores. El universo evoluciona mediante ese mecanismo que es la recursividad, es decir, lo que yo me abro hacia lo desconocido desde lo conocido, pero cuando lo desconocido entra en mí, yo me hago más complejo y me abro a lo desconocido, ¿no es cierto? Habíamos establecido algunas cosas, algunas cifras para tener más o menos una idea, ¿no? Entre el Big Bang de 13.787 millones de años, hasta que pareciera el cosmos transformado en hombre hace 200.000 años, pasaron un montón de cosas. Pero ese montón de cosas siempre estuvieron relacionadas con el transcurso de esa forma o esa cualidad, ese atributo que es la recursividad. La recursividad nos permite saber que el último tiene toda la información del primero. La recursividad, que es no es simplemente un atributo, sino que está calculada matemáticamente, nos permite saber que lo que fue uno en un instante, un pequeño punto de inmensa densidad, de un calor incalculable y infinitamente pequeño, infinitamente caliente, está en nosotros. Somos la transformación de aquello. Hay una unidad entre nuestra realidad y la realidad del todo que nos antecede. Y somos ese todo que nos antecede, con nuestra propia complejidad. Ahora, esto más que ser una exposición teórica, es una realidad concreta respecto de la información. Nosotros somos energía, información y materia, e intercambiamos eso con el universo. Intercambiamos energía atómica, magnética, etcétera, intercambiamos información que está en un plano mucho más sutil que la energía porque habla de una totalidad, e intercambiamos materia, que es lo más evidente, lo más aparente, lo que más podemos detectar. En esto, fíjense ustedes, es interesante, ¿no? Porque el zircón fue la primera piedra, ¿no? Lo primero que se considera que la piedra más antigua es el zircón, 4.374 millones de años. Fíjense ustedes que la aparición, digamos así, del orden material, vamos a retroceder al anterior, fíjense, la Tierra son unos 200 millones de años posteriores a la Tierra, ¿no? Entonces, el zircón, y fíjense de qué color es el zircón, ¿no? Azul. Ustedes saben que para tener una línea digamos así, de colores que acompañan a la estructura de la impregnología, nosotros le dimos al reino mineral el color azul, al reino vegetal el color verde y al reino animal el color rojo. Son colores arbitrarios, pero me encontré con esta piedra que el primer mineral, hace 4.374 millones de años, según Samuel Burning, desde el MIT, era también azul, ¿no? Interesante las coincidencias. Este camino, digamos así, ¿no? Que va desde el Big Bang, con todo este trayecto hasta la Tierra, mineral, vegetal, animal. Fíjense el vegetal, bueno, el color verde es lógico, pero los primeros vegetales, los primeros animales fueron las esponjas, que justamente eran rojas, ¿no? Y elegí esta expresión de un nerdental, por supuesto que es una configuración hecha desde la arqueología, porque me llamó la atención estos ojos, esta mirada es como una mirada de futuro, es como una mirada diciendo yo no sé nada y sin embargo sé que tengo de un largo porvenir por delante. Yo digo que el Nerdental fue el primer hombre porque fue el primero en captar la trascendencia, por eso enterró a sus muertos, festejó los nacimientos,
Y por otro lado, fue el primer hombre que se le acercaron los animales domésticos. Hay perros enterrados al lado de los hombres y gatos chiquitos del hombre de Nerdental que desapareció y que lo eligió. Los animales fueron el primer hombre que eligieron para compartir la existencia, ¿no? El Nerdental. Muy interesante la historia del Nerdental, que al aparecer el Homo sapiens, inclusive se relacionó con el Homo sapiens, pero después el Homo sapiens copó la parada, digamos así. Bueno, entonces, ¿esto por qué lo expliqué? Porque es interesante esto, para que una forma aparezca, la otra debe ocultarse. Eso quiere decir que respecto de la información que tenemos, pensando que nosotros tenemos una información mineral, otra vegetal, otra animal, llegando al orden humano, para que aparezca una, las otras se deben ocultar. Es decir, yo en mi relación con el mundo, que es lo que vamos a ver hoy, pero desde el punto de vista del reino vegetal, en esa relación con el mundo, esa información vegetal va a generar una matrix, una matriz, un prisma que me va a hacer ver al mundo vegetalmente, ¿no? Yo no me doy cuenta de eso, porque yo tengo mi idea de mí mismo, pero lo que no me doy cuenta es que los mecanismos interiores míos, energéticos, subliminales, que están en mi información, va a haber un exceso de vegetalidades respecto de donde yo veo el mundo. Y eso va a determinar que yo vea el mundo de una manera distinta a quien en la relación con el mundo tiene una relación mineral o animal. Justamente el poder lograr un estado de fase estacionaria, como decimos nosotros, yo les diría de equilibrio armónico, dinámico, en mi relación hacia el mundo, eso me acerca a la verdadera conciencia de mi humanidad. En la medida que yo mantengo estable mi simetría que me representa en el mundo energéticamente, yo me acerco más a mi verdadera humanidad, que es para lo que he venido a esta realidad. Entonces, lo que vamos a estudiar ahora, así como estudiamos la relación mineral con el mundo, es la relación vegetal con el mundo. Y vamos a ver que nosotros en realidad tenemos una simetría, en la cual tenemos una relación hacia el mundo con un reino, otra influenciada en la información de ese reino, tenemos nuestra vivencia interior de eso que vemos con el otro reino, y tenemos un quantum como una reserva energética de información del tercer reino. Y eso intercambiado van a dar las 9 simetrías fundamentales en las que estamos plasmada toda la especie humana, o el reino humano, ¿no? Y lo vamos a ver y lo vamos a experimentar. Este es otro término. Nosotros tenemos que ver el todo como un proceso de humanificación. Es decir, la lectura que podemos hacer nosotros del proceso de la existencia es darnos cuenta que toda esa información llegó a nosotros para que nosotros pudiéramos desarrollar lo humano, que lo humano que va a ser abrirse a una conciencia de la totalidad donde todos somos uno, que nos permita religarnos con nuestro origen, donde todos éramos uno. Por eso que la impregnología lo que nos va a enseñar a que nosotros podamos manejar ese capital de información que tenemos, animal, mineral, vegetal, en distintas proporciones en nuestra relación con el mundo, en nuestra vivencia y en nuestro potencial. ¿Para qué? Para que una vez que nosotros tengamos ese reconocimiento podamos manejarlo y podamos abrirnos a nuestra verdadera individualidad, que es lo humano. Lo humano como un ser abierto que comprende que el todo es él, que la parte está subsumida en él. Por eso que cuando se habla entre las relaciones humanas, del otro, siempre hay una distancia.
Y al otro yo lo puedo amar, lo puedo lastimar, le puedo dar de comer, lo puedo hacer pasar hambre, etcétera, pero siempre es el otro. Siempre es el otro. Hasta que no comprendamos que el otro soy yo también, no podemos hacer nada por el otro. Si nosotros comprendiéramos de que el otro somos nosotros, claro, lo alimentaríamos necesariamente, lo acompañaríamos, no le haríamos el mal, lo abrigaríamos en los estados de frío, lo animaríamos en los estados de necesidad. No como un acto desde el ego, sino como una condición. Comprender que en el otro estoy yo. Hasta que el hombre no llegue a ese punto, no va a haber ningún cambio en el mundo. Todos los cambios del mundo van a ser absolutamente estructurales, no esenciales. Hasta que no comprendamos que el otro, que yo soy el otro y el otro soy yo, no va a haber ningún cambio en el mundo. Todos van a ser acomodamientos. No se arregla con dar plata, dar esto, dar otro. Se arregla con esta conciencia. Saber que el otro soy yo. De tal manera no lo puedo dejar solo, de tal manera tengo que estar con él por condición en sus momentos difíciles, no como acto, como condición, como parte de ese proceso donde yo vuelvo al todo a través de la humanificación. Por eso que van a ver ustedes los que hagan el curso que hay 4 niveles de conciencia, que son los que, digamos así, vamos a tratar de cultivar en todo el proceso del curso. Bueno, esto está avalado un poco por lo que hemos hablado también la vez pasada, ¿no? El descubrimiento de la expansión del universo en función de esa complejidad creciente, en función de la teoría como origen de la teoría del Big Bang, el tiempo como medida, el tiempo es una dimensión, una medida del hombre, el orden por fluctuaciones y la recursividad. Esto es muy interesante, el orden por fluctuaciones, que lo esbozó Prigogine y lo llevó a la realidad de una manera muy concreta y lo desarrolló Mandelbrot, donde que dice lo siguiente: cuando se produce una situación, ¿cómo se originan las novedades en el curso de la complejidad? Bueno, aparece una inestabilidad en el sistema, porque el sistema tiene que evolucionar, y aparecen pequeñas fluctuaciones que hacen que en un determinado momento una fluctuación importante cambie todo el sistema. Nosotros crecemos en anchura y en altura. Para poder crecer en altura debe haber una inestabilidad en la anchura, que haga que de repente se crezca la altura. Esos son los momentos de crisis. ¿Qué es lo que está pasando ahora en el mundo? El mundo está ahora sufriendo una fluctuación y va a haber un cambio de complejidad en el mundo, necesariamente. Por eso que en todo el planeta hay pequeñas fluctuaciones. Pónganle ustedes el nombre que quieran ponerle a esas fluctuaciones. Pero va a haber un cambio hacia la altura. El universo siempre fue hacia lo mejor. Si nosotros nos detenemos en esas pequeñas fluctuaciones, vemos como que todo está peor, como que todo está peor. Pero no, eso nos está indicando que vamos a estar mejor. Así que pongámosle eh, una, una energía de celebración para cuando todo esto suceda. Bueno, la teoría del caos como un orden no comprendido, esto ya lo hablamos la otra vez. Se pensaba que el caos era un desorden, pero ahora matemáticamente se sabe que todo es un orden. Lo que pasa es que hay órdenes matemáticos que no hemos podido comprender. Pero cuando se nos aparece ese orden matemático, abrimos una brecha hacia una nueva lectura de la realidad. Ustedes saben que en matemática, por ejemplo, se premia los vacíos. Es decir, se premia cuando hay un vacío. Cuando hay algo no resuelto y yo descubro que hay algo no resuelto, ese merece un premio. ¿Por qué? Porque he descubierto la oportunidad de hacer más compleja toda la realidad si yo soy capaz de evolucionar en ese vacío. ¿No? Por eso David Bohm tenía esa lectura del universo llevada a la matemática de la totalidad del orden implicado, ¿no es cierto? Lo que conocemos como el orden explícito de los
fenómenos que observamos y que podemos nombrar, que podemos dar nombre, forma, etc. Y el orden implícito, que ya no está en la parte, sino está subsumido en otro orden totalizante al que se le deben el aumento de la complejidad para que aparezca lo aparente. Es decir, fíjense, ¿no es cierto? Para que algo suceda en el universo, para que una cosa nueva aparezca en el universo, todo el universo se ha hecho más complejo. Es muy difícil de imaginar eso. Cuando yo nací, cuando ustedes nacieron, cuando cada uno de sus hijos nacieron, para que eso suceda, el universo se hizo más complejo. Necesariamente. Necesariamente. ¿Por qué? Porque al nacer algo vivo disminuye la entropía del universo, porque se la lleva la energía que necesita el nuevo ser. Si el nuevo ser nace con una energía que se la da el universo entero, el universo entero pierde energía. Por eso que nosotros debemos volver al universo entero, desde nuestra negentropía, es decir, de la ganancia de energía, y abrirnos a otras cualidades, a otros atributos y a otras dimensiones. Bueno, volvemos a esto. Habíamos dicho, lo nuevo contiene la información de todo lo anterior y la potencia de todo lo posterior. Esto también es importante. La potencia de todo lo posterior. En el Big Bang primero no había nada, pero estaba la potencia de todo lo posterior. Podríamos decir que la realidad son órdenes en subórdenes. Lo nuevo mantiene ¿qué capacidades? Fíjense, la de integrar. ¿Por qué? Porque en un principio estuvo todo integrado. Así que esta es la primera cualidad del universo, la integración. La integración significa un patrón de identidad absoluto, de integridad, como tiene la característica del reino mineral que hemos hablado la otra vez. La integridad, el oro es oro de acá hasta donde termine el oro, hasta el límite del oro. No es más que eso. Y después, esa integridad, para poder evolucionar, tiene que transformar. Y esa transformación está en la potencialidad del mineral, aunque no lo exprese, pero esa transformación la vamos a ver en el orden vegetal, cómo el orden vegetal transforma, abandona esos límites para poder transformar, se abre, por eso que en nuestro planeta Tierra se abre hacia el Sol para poder transformar la luz del Sol y para hacer con la clorofila la posibilidad de que surjan nuevos órdenes, transformando la luz del Sol. Por eso que en cantidad son mucho más los vegetales que los minerales, porque han logrado transformar, salirse de ese límite mineral para poder transformar la realidad. Y por supuesto, el reino vegetal transforma, pero por ejemplo no puede huir. Está impedido de la capacidad ilimitada del movimiento. El reino vegetal necesita para moverse el apoyo de los demás. Necesita para desarrollar sus cualidades el cuidado de los demás. El reino vegetal necesita, porque no puede salir de su lugar, que le sea propicio el entorno para poder transformar. Por eso que tiene una acción determinada con el mundo. Y lo más rápido es adaptarse. Adaptarse, es decir, ir por detrás de la piedra que me han colocado para poder llegar al sol. En cambio, el reino animal tiene la información de la expansión, por eso que puede moverse, por eso puede migrar en todos los espacios observables de la naturaleza. El reino animal está en el cielo, el reino animal está en el agua, el reino animal está sobre la tierra, el reino animal está bajo de la tierra, el reino animal está en cualquier espacio de la tierra. Ahí está el reino animal. Con las miles de millones de formas animales. Por eso es el reino que tiene más cantidad de especies, por las miles de millones de formas que ha tenido esta información mineral para manifestarse. Si nosotros lo leemos
por las cualidades y no por lo que culturalmente tenemos influencia, pensado como órdenes. Cuando decimos mineral, animal, vegetal, ya tenemos formateada nuestra mente para pensar en esas, digamos así, esos reinos con esas características. Si nosotros pensamos que en realidad lo que tenemos nosotros es la capacidad de integrar y después transformar y después expandir la información y darnos cuenta de eso, nos va a permitir alcanzar nuestros verdaderos valores humanos, ¿no es cierto? Es decir, integrar la realidad, transformarla desde nuestra propia potencialidad y expandirla desde nuestra propia capacidad posterior. Vamos a entender cómo es la dinámica que tenemos que tener para poder crecer y no ir al remolque de las circunstancias o de las modas, sino buscando nuestra propia capacidad individual. Muy bien. A ver. Esto ya lo hemos visto, simplemente lo vamos a leer. Para que algo nuevo aparezca en el orden explícito del universo, todo el orden implícito ya se había hecho más complejo. Lo hablamos recién. En el orden del tiempo se podrá asegurar que lo más complejo y reciente lleva necesariamente la información de todo lo que lo antecede. Ustedes saben que nosotros somos como seres abiertos de energía, esto que estoy hablando es física cuántica pura, que intercambiamos con el medio información, materia y energía. Y ese intercambio, si lo hacemos bien, nos mantiene en estado de estabilidad desde el cual nosotros podemos desarrollar nuestra propia individualidad. Si ese estado se altera, se nos impiden las capacidades de desarrollar nuestra propia individualidad. Lo que se ha determinado es que la evolución sigue principios y cualidades. Estas son palabras, pero que tienen que ver con la física cuántica, no son inventos personales. La integridad, la transformación y la expansión. Repito, porque esto es lo que vamos a trabajar durante todo el curso. La integridad, la transformación y la expansión. Ya de esta manera les estoy dando un solo dato pedagógico. Si nosotros somos maestros de una escuela y tenemos un niño que sabemos que tiene, no por el análisis de cualidades solamente, sino por una fórmula matemática, determinado que su relación en el mundo es una relación animal, nosotros sabemos que tenemos que darle expansión. Vení, acompañame, ayudame, vos vas a hacer, vos vas a colaborar con los demás, vos vas a traer esto para todos. Es decir, le vamos a dar la posibilidad de que esta tendencia que está en su información vital, en su relación del mundo, la pueda llevar al grupo con esa realidad de buscar el otro en todos. En cambio, si tiene una relación vegetal con el mundo, este niñito, nosotros, ¿qué tenemos que saber como pedagogos? Que lo tenemos que cuidar, que lo tenemos que alentar a que él encuentre su propio camino, su propia cuestión, que va a llevar un tiempo, que tiene que ser, tenemos que generarle las posibilidades para que él encuentre su transformación, que no tiene por qué ser la expansión del animal, no, tiene que ir a su propia creatividad. Para esa creatividad, ¿para qué? Para llevarla al grupo, para que todo el grupo, junto con él, de ese mucho, se convierta en un uno. Este le dará movimiento, este le dará transformación. Y si tiene una relación integral con el mundo, de integridad con el mundo, que es el patrimonio de la cualidad mineral, a este niñito le tenemos que hacer que integre lo que le traen el mundo animal y el mundo vegetal para poder volcarlo al todo y volverlo al todo. Y este va a ser quizás el cerebro, o el que le va a poner el nombre, o el inteligente del grupo, o el que sea capaz de llevar a la materia todo lo que está acá. Piensen ustedes cómo sería esto si nosotros lo hacemos, no sé, en nuestra empresa, en una empresa. ¿A quién tengo que mandar a que investigue y que encuentre cosas? Al que transforma.
¿Y a qué tengo que mandar a que eleve esa transformación y la vea y la articule a la realidad para ver si es real? Al que la expande, al que expande. ¿Y a quién le voy a dar toda esa información para que lo logre, para que lo plasma, para que lo haga, todo en beneficio del grupo? Al que integra, mineral, vegetal, animal. Y si yo soy un terapeuta y viene a mi consultorio una persona que es animal hacia el mundo, yo lo tengo que dejar hablar, no lo tengo que interrumpir, porque él va a necesitar en su discurso expandirse. Y si transforma, tengo que dejar que él mismo articule sus realidades. Y si se integra, yo lo que tengo que lograr son patrones de identidad que este hombre necesita para poder comprender lo que le pasa, a los fines de la terapéutica, supónganse ustedes, coach o psicoanalítica o counseling, es que el hombre se comprenda a sí mismo, ¿no? No que nosotros le digamos cómo es. Error tremendo de las malas terapias, ¿no? Que nosotros le digamos a nuestro paciente cómo es la cosa, cuando en realidad nosotros vamos a tener una visión absolutamente parcial de la cosa y es él el que tiene que ver su propia realidad. Bueno, integridad, transformación, expansión, que lo vamos a ver a través de todo el curso de los que hagan. Entonces, antes de pasar a la visualización del reino vegetal, con esto sabemos que la cualidad, según la cuántica del orden mineral, es la integridad. En el orden vegetal está la cualidad de la transformación y en el orden animal la cualidad de la expansión. Recapitulando lo que hemos hablado. Por supuesto, esto en el orden humano, que va a ser que el orden humano, según una simetría que después vamos a volver a ver, individual para cada persona, vea desde una matrix personal y se relacione con el mundo y con sus propias vivencias. Por supuesto que si le damos una lectura metafísica a la información, la metafísica no es una fantasía. La metafísica son pasos hacia ese orden no comprendido, que lo llamamos falsamente caos o desorden, cuando en realidad es un orden no comprendido, para comprender nuestra física. La metafísica es un intento de buscar en el orden del caos no comprendido realidades físicas. Por eso que los físicos cuánticos de principios de la primera tercio del siglo XX encontraron en la metafísica, sobre todo la metafísica oriental, patrones de información a nivel intelectual o a nivel filosófico absolutamente coherentes con lo que ellos estaban viendo en su formulación matemática. Entonces, el sentido de la evolución, metafísicamente hablando, es que la realidad, a la que le vamos a llamar manifestación, porque la manifestación tiene esos órdenes, tanto los manifiestos como los no manifiestos también son una manifestación, de indicarnos metafísicamente el propósito de la creación. El propósito. Por eso que ahí aparece y han aparecido con el tiempo las religiones. Las religiones, comprendiendo este sentido de la manifestación, han tratado de darle un propósito a la creación. ¿Cuál es el propósito de que yo esté aquí? ¿Cuál es el propósito de que esté observando esa planta y esa planta esté de alguna manera, esté yo presente para esa planta? ¿Cuál es el propósito de que este animal me mire como yo lo miro a él? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué tengo que aprender yo? ¿Qué tiene que aprender él? ¿Cuál es el propósito de esta belleza que hay en esta piedra que me está maravillando? ¿Qué significo yo para esta piedra y esta piedra para mí? ¿Qué tengo que descubrir en la piedra horadándola para ver su diamante, como hemos visto en la visualización anterior? Es decir, ¿qué sentido tiene la manifestación para mí y qué sentido tengo yo para la manifestación? Es decir, ¿cuál es el propósito de la creación? Haciendo de estas cualidades entonces eso, podríamos decir que en la índole mineral, la
manifestación de la integridad nos va a hablar de la perfección, nos va a decir que el todo, la realidad, lo creado, el universo infinito, etcétera, es perfecto. Que en esa integridad nos está mostrando la capacidad de perfección que hay en el orden mineral. El orden mineral es perfecto, es así. El oro es oro desde que el hombre lo llamó oro, o los dioses lo llamaron oro. El cobre es cobre desde que el hombre determinó que esto se llamaba cobre, o los dioses lo determinaron como cobre, según algunas filosofías. Pero es así, es perfecto. Cuando se manifiesta, ahí está, es perfecto. La índole vegetal nos muestra que para transformar hay que adquirir sensibilidad. Y esta transformación, cuando aparece en el mundo, está hablando de esa sensibilidad. Por eso ustedes encuentran esas filmaciones que son maravillosas del tiempo acelerado, ¿no? Donde aparece un brote y se transforma, y esa transformación parece, se le pone música, se le pone letra, porque es una transformación dotada de una alta sensibilidad. Para transformar hay que tener una alta sensibilidad. Y cuando esta sensibilidad está en nuestro orden humano ascendido y está en exceso y nos hace ver la realidad de una manera distinta, eso va a hacer que nuestra relación con la realidad sea distinta, como vamos a ver más adelante. Y en la índole animal nos va a expresar que esta expansión va a mostrar la versatilidad, es decir, este orden integral que es perfecto, que por intermedio de la sensibilidad se transforma, nos va a mostrar una versatilidad de la expansión, es decir, el universo a través de estas energías y de estas manifestaciones se va mostrando cada vez más perfecto, cada vez más sensible, cada vez más expandido, y podríamos llegar a una última acepción, que en el hombre esta máxima aspiración es la de manifestar el amor. El amor es como la expresión, ¿no es cierto?, sostenida por todas estas informaciones cuando transcurren en un orden de armonía. Por eso, que el sentido último de estos cursos que vamos a dar y de estas charlas primeras es darnos cuenta que si yo me doy cuenta que mi relación con el mundo es mineral y mi relación conmigo mismo es animal y tengo una potencialidad vegetal que va a aparecer solo cuando las otras no me puedan integrar al mundo, debo tenerlas en estabilidad, darme cuenta cuando las tengo que voluntariamente, darme cuenta de, no, acá en esto yo estoy muy mineralizado, tengo que, ¿para qué? Para que yo pueda acercar a mi fase de estabilidad desde la cual yo puedo elevar a mi nivel humano y amar. Y amar. Fíjense ustedes cuando se enamoraron. Hay tres cosas que nos sacan de la conciencia, digamos así, del tiempo. El dolor, cuando hay dolor, no hay tiempo. No hay tiempo. Cuando hay dolor, la totalidad de mi vida es ese dolor. Otra es el amor. Esos momentos de amor, ese shock con el amor, donde desaparece el tiempo. ¿Y donde qué me pasa a mí? Estoy integrado a esa situación, no la puedo sacar de mi afectividad, está en mí. Ese alguien que ocasionó esa sensación de amor está en mí. Por otro lado, eso me ha despertado la sensibilidad, la sensación de que con el otro puedo llegar a realizar, a transformar, a integrarme al otro, y por supuesto la versatilidad de toda esa integración y la expansión. Entonces yo cuando me enamoro de otro, imagino planes con el otro, imagino situaciones de realidad con el otro, sea el otro mi amigo, un amor, mi hijo, o sea, ese todo, esa cualidad hace que el tiempo de alguna manera se detenga. De alguna manera se detenga y no me he dado cuenta y he pasado toda una noche pensando.
De manera que una vez que se analiza una parte del universo, se debe considerar que en dicha parte está la matriz y la información de cualidades, virtudes, atributos y representaciones de toda la expansión. Esto es una repetición. Vamos a ver cómo el reino mineral se oculta y yace en el vegetal y así en el animal, llegando al orden del hombre. Somos piedra, somos luz transformada. Somos seres devenidos de toda esa información. Vamos a ver cómo hay multiplicidad en nuestra unidad y cómo testearla, no de manera especulativa, sino a partir de una fórmula matemática. Bueno, para los que no han estado, ¿qué es la impregnología? La impregnología es el estudio de la influencia inmaterial de órdenes de diferente grado de naturaleza en la información del orden humano y se relaciona con un fenómeno de consonancia. Es el fundamento de lo que vamos a llamar impregnancia. ¿Qué es la impregnancia? La penetración, el influjo de un orden de diferente grado de naturaleza mineral, vegetal y animal en la información del orden vital humano. ¿Es permanente? Sí, el orden de la impregnancia es constitucional y tiende a permanecer toda la vida, según lo estudiado. Recuerden esto que habíamos hablado, la triple información que en el orden humano va a generar una simetría, esas 9 simetrías que vamos a ver más adelante, y de ahí nosotros vamos a poder manejar nuestra fase estacionaria. Esta fase estacionaria en la relación con el mundo, en la relación conmigo mismo y con nuestra propia mismidad, puede estar en fase estacionaria o puede estar también en defecto o carencia o en exceso. Es decir, cuando yo estoy en exceso de estas potencialidades voy a tener determinado grado de sufrimiento. Lo mismo que cuando estoy en defecto, voy a tener determinado grado de sufrimiento. Eso es lo que vamos a ver en el curso y lo que vamos a poder manejar. Ahora, como hicimos con el reino mineral, vamos a hablar nada más que de la tendencia vegetal hacia el mundo. ¿Cómo sería una persona que tiene una tendencia de la información vegetal o vegetalia, como la vamos a llamar ahora, en el mundo? Recordarán ustedes que yo les dije que había dos formas para reconocer la triple influencia. Una son los atributos físicos y cualidades metafísicas individuales de los reinos, que es lo que hablamos del reino mineral la otra vez. Y lo segundo, una fórmula matemática pitagórica, que nos va a llevar directamente a manifestar que esta persona, por esa fórmula matemática pitagórica, se relaciona con el mundo, por ejemplo, de manera animal, consigo mismo de manera vegetal, y tiene una potencialidad mineral. Otro tipo de manifestación. La realidad es que esto nos va a permitir, esta fórmula matemática pitagórica, ningún tipo de especulación. Ningún tipo de especulación ni ningún tipo de interpretación personal. No, esto está dado, es una matriz que esta persona que vamos a ver ahora y que no conocemos tiene. Ahora nosotros tenemos que ver si esas cualidades que tiene esta información en esta persona están en un estado de estabilidad, donde se puede relacionar con el mundo y consigo mismo fenómeno, o donde está en un estado de exceso o está en un estado de defecto o de carencia. Esto es muy importante porque nos va a permitir que él tenga elementos para bajar en exceso o subir si está en defecto. Estas cualidades están vistas en este cuadro con lo que vamos a trabajar todo el curso. Hoy vamos a ver esta parte. Hemos visto la otra vez esta parte. Les voy a contar una sola cosa nada más. A ver. La tendencia en carencia. En la relación con el mundo, ¿qué hace el mineral? Se contrae. Todos ustedes que tengan la terminación en la fórmula matemática en 8 y en 4, les aseguro que la gran mayoría en carencia se contraen. Contraerse es quedarse quieto.
metido adentro. ¿Qué se encarga? ¿Cuándo lo ven eso? En los momentos más difíciles de la vida, en accidentes, la tendencia es quedarse quieto, hacerse a sí mismo. Diferente con el vegetal que se va a subordinar, va a claudicar, va a volverse vulnerable, como le pasa a una planta cuando le ponen una piedra a la que no puede rodear. Se va a subordinar, va a claudicar y va a expresar su vulnerabilidad. Y por ahí va a morir. Lo que pasa con el animal en carencia, que es lo que vamos a ver también la semana dentro de 15 días, es que se somete, que no es lo mismo que subordinarse, porque se somete voluntariamente, capitula voluntariamente, no por condición, como hace el reino vegetal. Vamos a hacer la visualización del reino vegetal. Voy a tomar un poquito de agua. Bueno, les voy a pedir a todos, por favor, que se relajen. Yo también lo voy a hacer un poquito. El otro día me dijeron, tu voz cambia en la visualización. Sí, es que debe cambiar. Así debe ser. No es porque sí, sino que es a propósito, digamos. Van a inspirar un poco, profundamente, con los ojos cerrados. Traten de dulcificar la mirada, el entrecejo. Pónganse cómodos, cierren los ojos y adopten la posición más cómoda que puedan. Ahí está. Así, lo más cómodo que puedan. Como ustedes quieran. Sin separar los labios, abran ustedes la boca hasta que la lengua quede flotando, como separada del paladar y del piso de la boca. Lentamente, una saliva cristalina y dulce inunda la boca. Muy lentamente y solo cuando se junte lo suficiente, tragarán ustedes esta saliva. La respiración se hace más pausada. Pausada, lenta y profunda. Mientras el cuerpo se relaja cada vez más y más. Con cada inspiración la boca se llena de un sabor dulce, dulce y relajante. La saliva es cristalina, brillante, como agua de luz. Con cada inspiración el cuerpo está cada vez más relajado. Una sensación de bienestar sube por nuestros pies, pantorrillas, muslos, caderas, pelvis, abdomen, tórax, manos, brazos, hombros, cuello y cara. Con cada inspiración una luz blanca insufla plenitud a los pulmones. Y un ligero calor sube por la columna vertebral desde el coxis hasta la cabeza y las primeras vértebras cervicales. Con cada inspiración la boca se llena de un sabor dulce, dulce y relajante. La sabina es cristalina, brillante, como agua de luz. Ahora el cuerpo está profundamente relajado. Las cejas se separan y un leve peso sobre los ojos relaja los párpados. El rostro se dulcifica y la sensación es la de estar plenos de paz.
Visualicen nuevamente la playa de la singular bahía que habían estado. Ustedes van caminando sobre la arena tibia y fina. Atrás ha quedado la inmensa montaña que se levanta al norte de la bahía donde empieza la playa. Atrás ha quedado la imponente montaña, sólida y estable. Ustedes caminan lentamente vestidos con la túnica de hilo fino hecha de una sola pieza que les fue ofrecida. Gocen nuevamente de la suavidad y de la tela deslizándose por el cuerpo. Atrás, la montaña, y a su derecha, el mar. Escuchen el sonido de las olas que van y que vienen, como una danza, como una música que los acompaña. Ahora caminan sobre la arena suave y templada. A la derecha, el mar, brillante, acaricia la playa con sus olas. A la izquierda, una espesa arboleda limita el lugar. Ustedes caminan lentamente hacia el sur, observando el paisaje. Se sienten inmensamente relajados y en paz. Caminen serenos. El lugar inspira una profunda confianza y seguridad. Ahora están parados frente a la frondosa arboleda. Ella abre sus espacios para que ustedes la penetren. Ella está llena de formas, de colores, de aromas diferentes. A cada paso que ustedes dan, descubren figuras nuevas, estilos, aspectos e imágenes y perfiles singulares. Obsérvenlos, perciban las múltiples apariencias, vean en ellas cómo cierta inteligencia y sabiduría le posibilita a cada una adaptarse a los límites del lugar, dependiendo de quién la rodea. Observen las diferentes imágenes de las plantas y su transformación, los diferentes tallos, las hojas, las flores, los frutos. Perciban los múltiples colores y estilos. Huelan los intensos perfumes. Ahora ustedes penetran en la tierra y son uno con la tierra. Perciban la amable humedad. Sientan la hipersensibilidad perceptiva de las raíces de las plantas y cómo lactan absorbiendo los nutrientes de la tierra, transformando la luz en vida. Un tierno retorno brota de una semilla y asoma de la tierra. Acarícienlo, penétrenlo con todos sus sentidos. Posean su forma y su delicadeza. Ahora ustedes son ese retoño. Como vivenciando la infancia del vegetal, crezcan con él y con su ternura. Ahora transfórmense en el tallo. El tallo representa la adolescencia que transporta las verdades naturales de las cuales todo ser es imbuido al principio de la vida. Elévense con él. Ahora el cuerpo de ustedes es como el tallo, firme, pero flexible, y a la vez por él transcurre la vida y la verdad surgida de la transformación de la luz. Y pequeños ramos de hojas guarecen la planta, como eran la protección de las palabras de vuestros seres queridos, tutores de la vida.
Sientan el cobijo de las hojas. Ahora de ustedes brotan las flores, como la iniciación de la primera adultez. Perciban la sensibilidad de estas flores desde adentro. Ustedes son esas flores. Y así, como el casamiento entre el bien del amor que se posee y la verdad de la sabiduría que se ha alcanzado, así como un casamiento espiritual, así es el mensaje de las flores. Un casamiento espiritual. Perciban la variabilidad y afectuosidad de ese universo sensible que refleja los atributos espirituales que tanta hermosura, perfume y color dan. Ahora, de lo profundo de la flor, al abrir los pétalos, aparece la nueva forma del fruto. Aparece esa bondad. Aprecien esa bondad. Ahora ustedes son ese fruto que adviene al mundo con toda la caridad de sus bienes, en la segunda adultez de la planta. Ustedes son esa planta. Ustedes son el amor que como nutriente universal encerrado en las semillas da lugar a la sensibilidad cósmica del brote surgido, de aquel retoño, y a la sensibilidad de la tierra en las raíces. Ustedes protegen con la palabra, como las hojas, las verdades naturales de la luz transformada que sube por los tallos, con el fin de que el casamiento o boda espiritual entre el amor y la sabiduría que se celebra en las flores produzca los bienes de la caridad, el fin último que se da en los frutos, los bienes de la caridad. Ustedes son esa verdad, y el fruto llevan en lo profundo la nueva simiente, y el amor encerrado en la semilla. Perciban esta realidad. Ustedes son el afecto de esta planta productora de luz, inestable, variable en las formas, dependiente de la adaptación y el cuidado exterior para expresar el propósito de su creación, manifestar al resto del universo que toda la sensibilidad de la transformación. Esta es la representación para percibir la imagen y comprender el mensaje del reino vegetalia ascendido al orden humano. Bueno, de a poquito vamos volviendo, tranquilos, de este viaje hacia el reino vegetal, haciendo nosotros con el reino vegetal, colocándonos en el lugar del reino vegetal y tratando de sentir el porqué del reino vegetal. Esa manifestación casi sagrada del reino vegetal de unir las fuerzas del amor y las fuerzas de la conciencia en la flor para recién después de ahí dar el fruto de la flor, que es esa caridad, es decir, metafísicamente hablando, esa posibilidad de dar nuevamente luz en esa semilla que va y que va por ahí.
Vamos a compartir nuevamente. Muy bien. Entonces vamos a hablar las relaciones, de estas cualidades que estamos aprendiendo en la relación con el mundo, que están entrelazadas y las vamos a diferenciar de las cualidades que hemos visto la semana pasada, la anterior, respecto del reino mineral. ¿A qué le llamamos tema? Le llamamos tema a esa... el tema es la definición, es la conciencia existencial de todas las características de la realidad. Pero le llamamos tema, es aquello que nos ocupa en el mundo y que me preocupa continuamente en el mundo. El objeto del interés, el objeto del, como digo acá, el saber propio, el alto grado de interés que pone en la vida. El tema musical, igual que un tema musical, se repite una y otra vez y puede ser reconocido por una característica rítmica y melódica. Así el tema respecto al mundo es aquello que ocupa decididamente su energía en el plano existencial. El tema en el mundo, para el reino mineral, ¿recuerdan cuál era? El límite. Todo está relacionado con ese límite, hasta dónde él es, hasta dónde es piedra, hasta dónde soy yo, cuál es mi límite si yo tengo una relación mineral con el mundo, hasta dónde estoy yo. Y todo lo que no sea límite me va a llevar a mí a la angustia, o a la ansiedad, o al miedo. Esas tres manifestaciones vitales tan humanas. En el mineral sobre todo va a estar la ansiedad, lo que no me da, si yo no sé el límite me voy a tener ansiedad. Por eso si yo me relaciono con una persona que sé que tiene una actividad, una relación con el mundo mineral, para que no tenga ansiedad, le tengo que ponerle el límite de las cosas. Mira, acompáñame, vamos a llegar hasta acá, y esta va a ser la realidad. Al nenito mineral, vení, por favor, acompáñame, vamos a ir hasta acá, vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro. Y esto se llama así. Y lo vamos a hacer para traer al grupo esta cosa que hemos creado aquí. Es decir, el mineral necesita el límite, tiene que tener el conocimiento. No puede decir, vení, acompáñame, ¿a dónde? No sé, no importa, después vemos. No, inmediatamente a esa persona le estoy generando ansiedad. ¿Qué genera ansiedad? ¿Qué significa? Lo estoy colocando en un plano de desestabilización. Lo estoy desestabilizando, porque él necesita saber a dónde va. Porque necesita saber cuál es el límite de ese movimiento que va a hacer hacia el mundo. Lo mismo, el vegetal, el tema para el vegetal es la adaptación. El vegetal necesita adaptarse. Adaptarse implica muchas cosas, implica tener un apoyo, tener un cuidado, tener la sensación que alguien se va a ocupar de esa posibilidad de inmovilidad que tiene el vegetal. En los momentos extremos, el vegetal no tiene capacidad de huir. Y eso está en el ser que tiene la información vegetal en su relación con el mundo. No puede huir. Yo sé que si lastimo a esta persona que tiene una relación vegetal en el mundo, se va a quedar con mi lastimadura, porque no puede huir. Tiene poca capacidad de defensa, porque se tiene que adaptar a esta circunstancia, pero por sobre todas las cosas yo debo tener la generosidad de saber que no puede huir, que se va a quedar ahí, y que si yo lo voy a lastimar, se va a quedar ahí. Yo que tengo mi relación con el mundo animal, ¿cuántas veces me equivoqué con las personas que tienen una relación vegetal en el mundo? No me di cuenta. No me di cuenta que no comprendía porque lo único que podía hacer es adaptarse. No podía comprender que si yo persistía en la discusión y demás, lo estaba haciendo sufrir porque no puede huir de esa circunstancia. Entonces yo tengo que saber eso para retirarme. Yo tengo esta cosa de expansión en el mundo animal, que sé que la tengo. Entonces si entro en un plano de discusión y el otro es vegetal, si no lo quiero ir, debería retirarme.
debería escaparme de esa situación, expandirme por otro lado, ir a hacer otra cosa, no persistir, porque lo que voy a hacer es dañar necesariamente al otro que por su realidad y su información vegetal en el mundo no puede más que adaptarse a eso, enfrentar de la cosa de alguna manera, pero no puede huir. Esto lo vamos a ver en el curso con más detalle. Estoy tratando de simplificar lo que es más complejo, pero le estoy dando los elementos que son esenciales para comprender. Por supuesto, para poder adaptarse, tiene que haber una condición necesaria, que es la conciencia existencial de la propia existencia. Es decir, algo que yo tengo que tener dado para poder, en este caso, adaptarme. O sea, yo tengo que tener alguna condición para poder adaptarme. En el reino vegetal, la condición es la dependencia sensible. Si yo no tuviera no tuviera una capacidad sensible de depender, es decir, depender del otro implica un alto nivel de entrega, ¿no es cierto? Si no tuviera esa capacidad sensible de depender, no me podría adaptar. Chocaría con conflicto o rompería o me romperían. No me podría adaptar. Entonces, en la relación con el mundo, el vegetal se adapta por esta condición que tiene, el que tiene esta información vegetal, de depender. ¿Y eso por qué? Porque el propósito que hay en el mundo, ¿no? Es la transformación. Así como ustedes recordaban que el propósito en el mundo es integrarse el reino mineral se integra, por eso es desiderato, ¿no? Su propósito en el mundo es integrarse. Al oro le encantaría que todo fuera oro, ¿no es cierto? De la misma manera que para tener esa capacidad tengo que tener una condición que es la estabilidad para que me permita integrarme en el mundo. Por eso que los que tienen esa relación mineral en el mundo, decir el mundo es familia, empresas, profesiones, etcétera, para poder desarrollarse, sus desideratos en el mundo se tiene que integrar al mundo, necesariamente. Esto es algo que tiene que siempre estar, la integración en el mundo, porque si no se integra, no puede desarrollarse. De la misma manera que para que poder transformar, el vegetal debe depender y adaptarse. Por eso que, así como en lo mineral habíamos visto que el mineral es invariable, es decir, cuando genera un orden al que esté integrado, es estable y tiene los límites, no le gusta mucho cambiar ese orden. Ejemplo simple, va a veranear casi siempre al mismo lugar. Va casi siempre al mismo restaurante a comer, cuando se podía. Casi siempre va a tener la misma cantidad de amigos, va a haber la misma cantidad de pacientes, va a tener la misma cantidad de grupos en su empresa, va a querer tener limitados a sus alumnos en el colegio. Es decir, el mineral va a mantener invariable la estructura. En cambio, el vegetal, por su propia capacidad de transformar, para transformar hay que variar. Y para la variabilidad tiene una característica importante que es ser reactivo con el mundo, lo que nos genera un estado de inestabilidad. Muy bien, metafísicamente hablando, el mineral tiene una necesidad vital en el mundo, ser aceptado. Es decir, ser reconocido por quien él es. No por sus virtudes, sus atributos, etc. No, por quién es, como una marca. Walt Disney, firma de Walt Disney en todos los lugares. Uno piensa en Walt Disney y piensa en su firma. Ser querido, es decir, ser cuidado, es la necesidad vital del vegetal, porque si no es querido o cuidado, no puede relacionarse con el mundo.
va a sufrir con el mundo. Y ustedes eso lo ven en las plantas, tan sencilla como eso. Las plantas que son tratadas con amor y que se le da agua y que se las corta cuando se las tiene que cortar. Y hay miles de estudios biológicos hechos con las plantas para ver que la planta necesita ser querido y acompañado por la circunstancia para poder desarrollarse y transformar la luz. Esa información es la que está en el orden humano y lo que está presente en algunos a diferencia de otros. Bueno, esto lo vamos a pasar. Estos serían los valores de los que vamos a hablar en el curso, pero bueno, quédense nada más que con esto que hemos hablado, la capacidad de transformación. Y vamos a la fórmula para los que no vieron la vez pasada. La fórmula dice que si yo hubiera nacido el 14 del 9 del 1950, para transformar esta cifra en una, sumamos todos los números, en general nos va a dar 2, y hacemos otra, 9 más 2, 11, 1 más 1, 2. Quiere decir que el que nació en esta fecha le corresponde la simetría 2. La simetría 2 tiene una relación vegetal con el mundo, una relación, una vivencia animal, y tiene una potencialidad mineral. Lo vamos a ver acá. Estas son las simetrías con las que se trabaja en impregnología. Nosotros habíamos dicho los que tenían la relación con el mundo. Fíjense que este esquema tiene que ver con la relación con el mundo a la izquierda, la relación consigo mismo en el medio y la índole íntima en el final, digamos así, a la derecha de todo. Esto hace que en este grupo de 4, 3, 8, los que terminan la fecha de nacimiento, la información mineralia es la que esté más presente en la relación con el mundo. Y la relación vegetalia, la información vegetalia, está más presente con el mundo en los cuya suma pitagórica de la fecha de nacimiento da 2, 7 o 6. Vean ustedes que hay diferencias, ¿no? El 2 se relaciona con el mundo, con su corazón, digamos así, animal, y el 6 se relaciona con el mundo vegetal, pero tiene su corazón mineral. Y en el 7 hay una leve predominancia de uno de los dos. No es absolutamente vegetal. Aquí hay una gran capacidad también de transformar esta relación con el mundo en animal. Pero estos que son intermedios son los que tienen, hay toda una explicación que tiene que ver con la apertura que se hace hacia niveles superiores o inferiores, como en una especie de elipse, entre los donde el 3 y el 7 ven que tiene una relación con el mundo, el 3 compartida mineral animal, mineral vegetal, y el 7 una relación compartida vegetal animal. Y el 9 tiene una relación con el mundo que puede ser animal, vegetal, mineral o vegetal. ¿Ven que tienen como las mismas proporciones? Estos tienen un porqué, porque el 9 es un número, para Pitágoras era el número donde se finalizaba la valoración numérica, donde todos los números tenían que ver con el 9, y el 9 era la bisagra, un punto de transformación de la realidad. Bueno, esto se va a ver cuando lo veamos en el analema. Pero bueno, el 9 tiene sus cualidades también. Para los que quieran saberlo, a nivel de aprendizaje, consejero en impregnología. El consejero en impregnología, ¿qué va a aprender? Y va a tener un título después de una entrevista que se va a hacer cuando termine el curso, que tiene que ver con ¿qué? Con cómo puedo yo ayudar a los demás, como una especie de coach personal, a que se relacionen según el problema que traigan los demás. Es decir, no hacer ni psicoanálisis, ni ningún tipo de acercamiento, digamos así, de interpretación, sino simplemente decirle, mire, usted tráigame las fechas de nacimiento de todas las personas con las que tiene el conflicto, su familia, supóngase, y yo le voy a decir cuál es la dinámica familiar. Porque es muy importante saber que yo necesito
si fuera 8, las cosas claras en el mundo y en mi relación familiar. Pero resulta que a mi mujer, que es 6, vegetal en el mundo, no le interesan tanto las cosas claras. Entonces siempre va a haber un conflicto acá, una tensión, porque yo necesito tener las cosas claras y a mi mujer le da un poco lo mismo, se adapta. Si yo sé eso de ella, no me enojo de ella. Si ella sabe eso de mí, no se va a enojar de mí. Si yo sé que mi hijo necesita expandirse, le tengo que dar lugares de expansión y no someterlo a presiones. Pero si yo sé que mi hijo es 4, le voy a poder decir a mi hijo que con esta estructura calmar su ansiedad. Y a este tengo que acompañarlo. Y a este lo tengo que dejar hacer. Es decir, comprendiendo estas dinámicas que llamamos simetría, vamos a comprender la matriz con que esta persona mire el mundo. Y van a ver ustedes como cuando esta persona está presente la índole, como llamamos nosotros, compensatoria, es porque está en carencia y está sufriendo por esa presencia animal, porque no puede llevar adelante el mundo con su estructura mineral y su vivencia vegetal, y entonces se hace presente el orden, el orden animal, pero es un orden animal que nunca logra la índole poner estable la matriz energética de la persona. Supónganse que el instructor en impregnología. El instructor en impregnología es un plano posterior. Fíjense como el 9, el que tiene 9, la simetría 9, está en el medio de un movimiento, que es un 8, que no es arbitrario, como vamos a ver, que es lo que se llama el analema. El analema es una forma. Si nosotros fotografiáramos el Sol de nuestro sistema solar todos los días, todos los días, todos los días, como el Sol va cambiando de posición, el Sol va a generar este signo, que es el signo del infinito, y que al mismo tiempo se llama analema, ¿no? En el analema están insertadas todas las simetrías como patrón energético. ¿Para qué? Porque yo entonces puedo determinar cuáles han sido en mi diagrama personal las influencias de las simetrías de mi padre y de mi madre. Las simetrías de mi padre y de mi madre van a hacer que esta simetría mía personal y principal esté determinada por influencias paternas y maternas en mis actividades, en mis afectos, en mi relación laboral, y por otra parte voy a tener acá una posibilidad de comprender qué es lo que yo traigo como información que viene en mí a lo largo de las edades. Pero bueno, estos son patrones de complejidad que ahora se ven muy complejos, pero cuando se los estudia no son tantos. Eso es para el que haga el instructorado. Es decir, consejero en imprenología, que es el coach, instructorado en imprenología, que es algo superior, y por último las maestrías, que son los coaches que se autodeterminan en los cursos que vamos a dar respecto de los a nivel empresarial, pedagógico, psicológico, del deporte, bueno, etcétera. Eso ya lo vamos a ir viendo. Muy bien. Y hasta aquí llegamos hoy. Les he tratado de transmitir rápidamente lo que es, y simplemente la totalidad de lo que es la imprenología, hasta dónde alcanza, y por otra parte, estas virtudes del reino vegetal en el mundo. Hagan este ejercicio, vean quién de sus familiares o ustedes mismos son 2 o 6, y van a ver que estos valores le dan una realidad existencial bastante parecida a, a, a las que les he hablado. Y si su marido es 5 o 1, díganle, miren, el doctor Candelare me dijo que yo soy vegetal en el mundo, no me hieras, porque no me puedo escapar, me hace sufrir. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande a todos y nos vemos pronto, dentro de 15 días. Muchas gracias por venir.
Chao, saludos a todos.